Hola muchachos, ¿qué tal? Hoy día vamos a trabajar en lo que llamamos los números decimales. Fíjense que al igual que la unidad anterior, que trabajamos en los números, en las fracciones, perdón, o los números mixtos también, dijimos que ese tipo de números generalmente eran porciones de una cantidad exacta, ¿ya? O también trozos. Y los números decimales en realidad no son la excepción a eso. En realidad, y adelantándome quizás al futuro con respecto a los contenidos que van a ver ustedes, resulta que los números decimales son exactamente lo mismo. O sea, son dos maneras distintas de representar porciones o trozos de números las que existen. Una son las fracciones y otros son los números decimales, ¿ya? Habíamos mencionado que en el caso de las fracciones, por ejemplo, aplicaciones concretas de las fracciones uno las ocupa a la hora de ir a comprar cosas, por ejemplo en un almacén, cuando uno pide medio kilo de pan o pide 3/4 de queso, ¿ya? O cuando quiere cocinar algo y dice la receta para un queque, dice 1/8 de margarina, ¿ya? Y dice, no sé, pues 3/4 cucharadas de azúcar, ¿ya? Ahí tenemos aplicaciones concretas de las fracciones, se usan muchísimo, ¿ya? No son algo que ustedes no hayan visto antes, que por lo menos no hayan escuchado. En el caso de los números decimales pasa un poco lo mismo, ¿ya? También tienen aplicaciones súper concretas y probablemente ustedes ya lo hayan visto alguna vez, ¿ya? Si ustedes alguna vez se midieron su estatura, ahí ocuparon números mixtos, ¿ya? Supongamos que alguien mide 1,50 m. Entonces, cuando uno escribe ese número, dice, bueno, yo mido 1,50 m. Yo escribo así, 1,50 y pone la unidad de medida, en este caso en metro. Cuando uno pone la coma en un número, no el punto, ojo, no confundirse. El punto es para diferenciar unidades de 1000. Cada vez que yo tengo 3 números, pongo un punto y sigo escribiendo. Ahora, en el caso de las calculadoras, no aparece la coma, en realidad, ¿ya? La coma es reemplazada por el punto, ¿ya? Pero en general, el punto se ocupa para los números de 1000, por ejemplo, o millones. Cuando yo escribo 1000, puedo escribirlo así, con el punto. Si yo escribo millón, también, y voy separando de a 3. Pero si yo le coloco una coma, ese es 1,000, es 1 en realidad, ¿ya? Insisto, en las calculadoras no está la coma. Cuando yo quiero escribir un número decimal le tengo que colocar el punto, ¿ya? Para que no se vayan a confundir. Entonces, si estos números decimales también son porciones de una cantidad exacta, ¿cómo es que se escriben y cómo se leen también? Eso es lo que queremos saber, cómo se leen y cómo podríamos eventualmente representar esa cantidad en términos gráficos. Entonces, yo coloqué un ejemplo ahí, que lo voy a leer inmediatamente, y ese número se llama 2 enteros y 34 centésimos. ¿Qué significa esto? El número que está a la derecha de la coma, perdón, a la izquierda de la coma, y esto es lo más importante en realidad, la coma es el centro de este número, ella es la que va a ordenar todo este asunto. Entonces, los números que estén a la izquierda son cantidades exactas, por eso es que se leen como enteros. En ese ejemplo yo coloqué 2 enteros, o sea, de algo, de una torta, de un sándwich, de una pelota, de lo que sea, de un trozo de papel, yo tengo 2 cantidades enteras, exactas, ¿ya? Y de otra porción de papel tengo solamente una parte. En este caso tengo 34 centésimos. Es decir, si yo digo centésimos, asócienlo con el tema de las unidades de decena y centena. Si estoy diciendo centésimos, estoy hablando de 100. Significa que, hipotéticamente, yo dividí ese trozo de papel en 100 porciones, hipotéticamente menciono, y estoy ocupando de esas 100 solamente 34. ¿Ya? Va a ser un poco más complicado quizás representarlo geométricamente, pero esa es la intención, ¿ya? 2 enteros y 34 centésimos. O sea, la parte izquierda de la coma, lo que está a la izquierda, es esta porción de la que yo les estoy hablando. Lo que está a la derecha es la cantidad exacta, ¿ya? Ahora, ¿cómo se lee la parte izquierda? ¿De qué va a depender el nombre o el apellido que lleve? Va a depender de la cantidad de números decimales, la cantidad de cifras que hayan después de la coma. Por ejemplo, si solo hay una, uno la va a nombrar como décimos, por ejemplo.
ese número que uno vulgarmente dice 1,2. Ya, la forma estricta de mencionarlo es un entero y dos décimos. Fíjense que hay una sola cifra después de la coma. Entonces, como es una sola, se lee 2 el número y el apellido, décimos. En cambio, si yo escribo 2, igual que el ejemplo anterior, por ejemplo eso, 0,35, ahí yo digo 0 enteros, o simplemente no lo nombro, no nombro la parte entera porque no hay nada, y digo 35 centésimos. Si hay dos números son centésimos. Y si hay 3, si llegan a haber 3, por ejemplo así, 3 enteros, nombro ese número, 451, y como son 3 se lee milésimo. ¿Ya? Si hay uno décimo, centésimo, milésimo, apréndanselo de esa manera. Entonces son 3 enteros y 451 milésimos. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una forma de leer. Y les repito, en teoría lo que estamos haciendo es ocupando una cantidad entera, una cierta cantidad de valores exactos más una porción de otro número que nosotros teníamos. Ahí ocupamos, por ejemplo aquí yo esa unidad ya tengo, imagínense, tengo cuatro papeles, estoy ocupando 3 hojas completas y la cuarta hoja la dividí en 1000 partes, por eso es que se llaman milésimos. La dividí en 1000 porciones, todas del mismo tamaño. Estoy ocupando 451. Evidentemente eso va a ser mucho más complicado representarlo geométricamente que el caso de las fracciones, ¿ya? Pero me interesa que entiendan la idea, que entiendan de lo que estamos hablando. Ahora bien, lo importante de esto es que ustedes puedan trabajar con estos números. Cuando menciono trabajar, quiero decir sumar y restar estos números, ¿ya? Entonces, ¿cómo se van a sumar y cómo se van a restar? Fíjense que en realidad no hay ninguna diferencia entre sumar y restar números normales, salvo un pequeño detalle, que es saber ordenar estos números. ¿Qué quiero decir? Imagínense que yo quiero sumar esas cantidades, 3,45 o 3 enteros, 45 centésimos, con un entero y 23 centésimos. Si yo los quiero sumar, lo que tengo que hacer es ordenarlos uno arriba y uno abajo y ir poniéndolos todos uno debajo de otro. Pero la gracia de ordenarlos y ponerlos uno debajo del otro es que tengo que respetar el orden de la coma. La coma va a ser el centro de este orden. Entonces, yo me voy guiando, pueden usar ustedes los cuadernos, aprovechen que tienen cuadritos y van ordenando. La coma es el centro, entonces la coma es la que manda. ¿Ya? Y yo quiero sumar, y una vez que ordeno la coma que va en el centro, en el resultado simplemente la mantengo, no hay ninguna novedad frente a eso. Mantengo la coma y lo que hago ahora es sumar 5 más 3, como ustedes han sumado números normales, 4 más 2 y 3 más 1, 4. Entonces el resultado son 4 enteros y 68 centésimos. Fíjense, insisto, no tiene ninguna ciencia. Si yo soy capaz de ordenar, considerando que la coma es el centro, estamos al otro lado. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaría en el caso que nosotros tengamos un número, por ejemplo, así? Por ejemplo, quiero sumar 3 enteros con 456 milésimos más 9 décimos. Ordenamos según la coma nuevamente. Si estamos sumando, el que coloque arriba da exactamente lo mismo. ¿Ya? Y sumamos. La coma va en el centro. El tema está acá. Si yo voy sumando por columnas finalmente, ¿cierto? Ahí. El 6, ¿con quién lo sumo? Lo mismo pasa con el 5, ¿con quién lo sumo? Cuando no tenga la misma cantidad de cifras decimales y nosotros queramos sumar o restar, sobre todo para restar, tenemos que hacer que tenga la misma cantidad. Y para hacer eso simplemente vamos a agregar ceros. ¿Ya? Si yo agrego ceros no estoy cambiando absolutamente nada, chiquillos. Nada, nada, nada. ¿Ya? Entonces agrego ceros y empiezo a sumar normal. 6 más 0 son 6, 5 más 0 son 5,
4 con 9 son 13. Observamos 1, 1 con 3 son 4. Y estamos listos. Tenemos 4 enteros con 356 milésimos. ¿Ya? Entonces cuando tengan la misma cantidad, cuando no tengan la misma cantidad de cifras decimales, agregamos 0 al que les falten, para que tengan los dos la misma. Y eso lo vamos a hacer sobre todo en el caso de la resta. Por ejemplo, 2,46 menos 1,3. Ordenamos. Y como vamos a restar, en realidad voy a cambiar el orden. Así. Vamos a restar a 2,4, le vamos a restar 1,36. Como el primero tiene solamente una cifra, tengo que saber agregarle un 0 para poder hacer la resta. Ya, mantengo la coma en el centro y empezamos a restar. 6, quiero quitarle 6 a 0, no puedo. Le pedimos prestado al vecino. Tengo 10 ahora y me quitan 6, me quedo con 4, ningún problema. Tengo 3 y me quitan 3, me quedo con 0. Tengo 2 y me quitan 1, me quedo con 1. Y tengo la resta. ¿Ya? Entonces, para restar y para sumar, traten de hacerlo para ambas cosas en realidad y así no se complican. Tengo que saber igualar la cantidad de cifras decimales. ¿Cómo igualo esa cantidad? Simplemente agregando los ceros que falten para que los dos tengan o 2 o 3 o una cifra decimal. ¿Ya? Eso es todo lo que hay que hacer, muchachos. Suma, resta de números decimales, saber leerlos y eventualmente poder representar estos números de manera gráfica. Insisto, esto va a ser quizá un poco más complicado que con el caso de las fracciones porque tendríamos que hacer divisiones en porciones mucho más pequeñitas y de mayor cantidad. ¿Ya? Pero la idea básicamente es la misma. ¿Ok? Cualquier duda, muchachos, ya saben, pueden preguntar y yo les voy a responder lo antes posible. Que les vaya súper bien y nos estamos viendo en una siguiente unidad. Hasta pronto.